¿Cómo está? Este Jay Johnson acá. Estoy hablando de mi oficina en casa en el pueblo de Royal, Illinois. Es un gusto estar con vosotros. Sabe que estuvimos en una elección presidencial semana pasada para determinar quién podría ser el próximo presidente de los Estados Unidos. El señor Donald Trump o Joseph Biden. Bueno, según como resultó los números, el ganador fue Joe Biden. Aunque ahora está en los cortes un desafío porque están chocando sobre algunos números. Algunos dicen que fueron gran cantidad de votos fueron falsificados. Entonces están determinando ahora si cómo podía ser o va a cambiar el resultado, no sabemos. Pero quiero leer un versículo acá. Creo que ustedes saben eso. Eso es que dice en Romanos 13, versículo 1. El respeto a las autoridades. ¿Quién sería su autoridad? Sea político, eclesiástico, familiar. Aquí dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así las que existen fueron establecidas por Él. Creo que entendemos que dice eso. Dios tiene todo poder para poner sobre nosotros varias autoridades. Aunque a veces no gustamos quiénes son, y yo entiendo eso. No estoy acá para discutir ese asunto. Simplemente para mencionar ese versículo que podemos recordar qué debemos hacer, en cómo manera. Tengo 3 sugerencias para ustedes. Son muy sencillas, pero son muy capaces si puedes seguir en esos 3 pasos. Primero es que saber la Biblia, conocer la Biblia, debe leer la Biblia, entender varios asuntos. Una sugerencia, especialmente en la iglesia, es para leer primero y segundo de Timoteo, porque eso habla de la responsabilidad de los líderes en la iglesia. Tan importante para conocer qué dice la Biblia. Segundo punto. Debemos dedicarnos a mucho tiempo, día y noche, en orar. Y cuando nosotros podemos orar, al mismo tiempo que estamos orando, estamos enseñando a otros cómo orar. Creo que yo he mencionado eso hace los años, pero cuando yo entré en nuestra misión, yo tenía 40 años y no oré tanto antes de eso, muy poco, en realidad muy poco. Pero cada martes noche ya nosotros fuimos a un estudio bíblico y después de eso, después de poco de comer, tuvimos un reunión de orar. Y cada noche una cantidad de las mayoras vinieron para orar. Mayoras. Digo eso porque los señores todos eran muertos, porque ellos han pasado. Pero las mujeres cuando vinieron, ellas estuvieron bien dedicados. ¿Y cómo oraban? Ellos oraban según que dice la Biblia. Ellos estuvieron leyendo y recitando los versículos de la Biblia como sus propias palabras. Espero que me entiende. Porque las palabras de la Biblia fueron puestos en sus propias bocas y esos eran parte de su propio ser. Recitando esos versículos de la Biblia. Muy fuerte fue, tan fuerte. Semana tras semana ya me fui para escuchar, semana tras semana. Pero siempre yo llegué tarde porque yo no quise
orar tanto porque yo sentí muy débil en mis oraciones, muy flojo, que no podía ser tan bueno como las señoras podrían ser. Pero una noche fue a las 8:30 cuando llegué, estuve ya sentado y las mujeres en un círculo estuvieron orando. Yo estuve escuchando sus palabras y también al mismo tiempo sus sentimientos, tan importante. Y cuando yo no reconocí un voz, entonces yo miré desde una esquina, yo miré. La mayoría de esas mujeres son de 70 o 80 años de edad. Pero cuando miré, ahí estuvo una señorita de 19 años. ¿Qué sentí yo? Humilde. Porque esa señorita, no casada, ella ha pasado un tiempo tan fuerte con su madre que murió. Ella estuvo al lado de su madre. Ella ha aprendido de su madre y también de su padre cómo orar profundamente. Entonces, cuando yo he visto eso, yo pensé a mí mismo que, ya, Jay, estamos madurando. Ya es tiempo para orar. Ahora es el tiempo. No un poco más tarde, no con un poco de práctica, ahora. Porque nosotros podemos afectar los alrededor de nosotros. Tercer punto. Avisar. No estoy diciendo que todos nosotros tenemos habilidad de ofrecer consejería, pero que podemos hacer es utilizar estos. ¿Sabe qué? Jesús cuando era joven, él pasó sus primeros 30 años escuchando y hablando, escuchando y repitiendo que ha escuchado del texto del Antiguo Testamento. Él ha puesto eso todo en su ser y cuando llegó a la oportunidad para compartir con los demás, ¿qué ofreció? ¿Su propia opinión? No. ¿Su propia idea? No. ¿Su propia actitud? Tampoco. Él estuvo ofreciendo que Dios ha puesto allá adentro de él. Hermanos, es lo mismo con nosotros. Nosotros estamos acá. Aunque muchos de ustedes, casi todos de ustedes, sienten que son demasiado humildes, no puede hacer. ¿Sabe qué? Si tú no haces, entonces ¿quién? ¿Quién sería? El mundo está esperándote. El mundo está esperándote ahora. Ya. Quiero terminar con mi último ejemplo, ilustración. Yo soy del estado de Illinois. Uno de mis favoritos caracteres históricos es Abraham Lincoln. Lincoln fue un hombre humilde y ha crecido en un sitio. Él asistió en toda su vida, asistió clases por menos de 6 meses, en toda su vida. Pero ha aprendido, ha leído y preguntaba y él andaba por todo lado aprendiendo de todo. Siempre era apto con orejas grandes para recoger todo. Estuvo en su oficina después era calificado como abogado. Entonces fue su costumbre para leer el periódico. Él sentaba ya leyendo el periódico, pero leyendo en voz alta. Así. Estuvo hablando con voz alta. Y su compañero, ese le llamaba Tío Billy. Tío Billy dijo que, Abe, ¿por qué está hablando tan fuerte, tan alto, con voz alta? Y a Lincoln dijo eso. Estoy hablando con voz alta que yo puedo escuchar en mi propia voz. Cuando yo escucho mi propia voz, yo tendré más confianza en que digo. Es lo mismo con nosotros, hermanos. Bueno, gracias por estar conmigo y Dios te bendiga y espero que ya un tiempo ya mismo podemos visitar de nuevo. Hasta luego. Chao.